Y hoy quiero compartirles algo que me mostró el Señor, que le puse por título en la prédica de hoy, el mensaje divino de Juan 3:16. Todos conocemos ese verso, hemos oído infinidad de estudios, de prédicas, ¿verdad? Pero el Señor me mostró algo que a mí me llamaba la atención y saben que en la palabra de Dios todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Y estaba estudiando lo que algunos llaman la numerología bíblica, ¿verdad? No es una adivinación ni nada, sino es una simbología de los números que se manejan en la Biblia, ¿verdad? Y me llamó la atención dos números, el 7 y el 8, ¿verdad? Y el 7, ¿verdad?, de acuerdo a los estudios que se han hecho las veces que se mencionan en la Biblia, significa la plenitud de Dios, la perfección de Dios y el poder de Dios. Fíjense qué interesante, ¿verdad? El número 7 habla sobre todo el poder, la plenitud y la perfección de todo lo que hace Dios. Y el 8, ¿sí?, habla sobre fertilidad abundante, ¿verdad?, con grandes frutos, pero también habla de nuevos comienzos, ¿verdad?, el número 8. Y estudiando Juan 3:16, vamos a leer el versículo, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y descubrí algo bien interesante, ¿sí? La palabra ¿por qué?, como inicia el versículo, es un agregado. En los manuscritos originales no viene la palabra ¿por qué?, sino que inicia: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y si vemos en la Biblia las puntuaciones de este versículo, ¿sí?, vemos que inicia: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuántas palabras creen que tiene? 7. Y luego viene: que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántas palabras creen que son? 7. Y luego dice: para que todo aquel que en Él cree, tiene 8 palabras, ¿sí? Dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelve a tener 7 palabras. Entonces fíjense cómo el mensaje de Dios nos habla, ¿verdad?, de la plenitud, perfección y poder de Dios, para que el hombre o el ser humano que crea en Él tiene un nuevo comienzo. Qué interesante, ¿no? Usted lo puede marcar en su Biblia, ¿verdad? De dónde a dónde son 7, de dónde a dónde son 7, luego de dónde a dónde son 8, y luego de dónde a dónde son 7. Pero también, viendo los manuscritos en griego, ¿verdad?, la palabra de tal manera nos habla de qué tan grande, qué tan perfecto y qué tan incondicional. Entonces fíjense cómo nos dice, ¿verdad?, qué tan grande, qué tan perfecto y qué tan incondicional es el amor de Dios. Y la palabra amor en el griego viene de la palabra agapao.
que es el amor que sale del corazón de Dios y que no es capaz el hombre de darlo. Porque el amor del hombre o es filios o es eros. ¿Sí? El amor del hombre filios es el que existe entre los familiares, ¿verdad? O los amigos. Y el amor eros es el que existe en la pareja, entre el hombre y la mujer. Pero el amor ágape o agapao es el que sale directamente del corazón de Dios. Entonces, fíjense cómo vamos a ir entendiendo que dice que el amor que sale del corazón de Dios es perfecto, pleno y lleno de poder. La palabra mundo, ¿sí? Aquí habla en el griego de la palabra cosmos, con K, ¿sí? Que significa creación, planeta. ¿Sí? No habla del mundo como a veces nosotros lo entendemos, sino habla de lo que creó Dios. Entonces empezamos a entender, ¿verdad?, que el amor perfecto, pleno y con poder que Dios derrama sobre su creación, fíjense, ¿sí?, sobre su creación, ¿sí?, dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, y la palabra dado, el verbo dado, viene del griego idomi, que quiere decir ofrecido y entregado. Entonces, como que ya cambia el concepto de dar, ¿verdad? No es lo mismo dar que ofrecer y entregar. Es algo que viene más, ¿verdad?, de la decisión de Dios, ¿verdad?, de haber ofrecido y entregado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una necesidad que Dios estaba viendo en ese sacrificio que Jesús iba a tener en la cruz, ¿verdad? Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra pierda viene del griego apolumi, que significa morir o destruir. Entonces fíjense cómo, ¿sí?, si reinterpretamos todo, dice el amor ágape que Dios ha entregado de una manera tan grande a su creación, ¿sí?, ha llevado a que ofrezca o entregue a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no sea destruido ni muera, mas tenga vida eterna. Dice, qué mensaje tan profundo y que muchas veces lo repetimos, ¿verdad?, como algo así tan sencillo, tan seco, tan intrascendente, ¿verdad?, tan religioso, pero que ahora vamos a entender la profundidad de este versículo. Y si nos vamos, como les dije, a contar las palabras, ¿verdad?, vemos que el primero y el segundo párrafo, primera y segunda parte del párrafo, ¿sí?, nos habla de la perfección, la plenitud y el poder de Dios. Para que el tercer párrafo, que tiene 8 palabras, tenga un nuevo comienzo el hombre, ¿sí?, y termina con 7 palabras que vuelven a hablar sobre la plenitud, la perfección, ¿sí?, y el poder de Dios para que eso se lleve a cabo, ¿verdad?
¿No les parece tremendo esto? Digo, a mí me dejó impactado, ¿verdad? Me dejó impactado cuando empecé a escudriñar esto. Y ahora entiendo, ¿verdad?, que en este versículo se queda plasmado el propósito de Dios para con la creación, ¿sí? Y hace un pacto de gracia. Es un pacto de gracia entre Dios y el hombre, ¿sí? Y ese pacto de gracia no podía haberse cumplido en el propósito de Dios para darle vida eterna al hombre si no hubiera venido Jesucristo, si no lo hubiera ofrecido, ¿sí? Imagínense que nos dijeran a alguno de nosotros, ¿verdad? Oye, ¿quieres que la ciudad cambie? ¿Ustedes qué dirían? Sí, ¿verdad? Y si te dirían, ofrece a tu hijo, ¿qué preferirían? ¿Que se perdiera toda la ciudad o la vida de su hijo? Entonces, ¿se fija la diferencia del amor del hombre con el amor de Dios? ¿Sí? ¿Ustedes creen que a Dios no le dolió el haber ofrecido a su hijo? ¿Ustedes piensan que Dios el Padre no sufrió al ver, al saber todo lo que iba a pasar Jesucristo? ¿Sí? Y aún así lo dio. Por eso de tal manera, ¿sí?, debemos de entender la profundidad de la grandeza del amor y la nobleza que tuvo Dios para con la humanidad. Con la humanidad. ¿Para qué? Para que en estos tiempos y en tiempos pasados también y en tiempos futuros la gente niegue a Jesucristo, la gente lo rechace, la gente se burle de Jesucristo, ¿verdad? Y sin embargo nosotros que entendemos la palabra decimos, aún por ellos Jesús fue ofrecido en sacrificio, ¿sí? Por eso dice la palabra, ¿verdad?, para todo aquel que en Él cree. ¿Sí? En Él cree. Porque en eso entendemos que el amor de Dios no es egoísta como el nuestro, ¿verdad? No es limitado a decir, no, pues primero yo, primero mi familia, primero ya hay lo demás. Dijo, Señor, no. Es mi creación y no la voy a abandonar. Y tengo que pagar el precio. ¿Para qué? Para que por la muerte de uno sean salvos muchos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en este versículo, ¿verdad?, este solo versículo nos habla de cosas bien profundas, y nos las comprueba, nos las afirma por los mismos números de las palabras, ¿sí? A lo mejor diría, bueno, pero a lo mejor en inglés son diferentes números, ¿no? O en alemán, o en ruso, o en chino, son diferentes cantidades. Todo tiene una explicación. Yo no conozco, leo esas traducciones, pero a lo mejor tienen otra profundidad. Pero al final vamos a llegar a lo mismo. Así es. La palabra es una, no importa cuántas veces se repita, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que todo tiene una simbología, todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y en este plan que se llama el pacto de gracia, ¿verdad?, vemos cómo la gracia, que es una persona, la gracia que es Jesucristo, ¿verdad?, no fue una casualidad, no es un mito, no es una leyenda, ¿sí? Es algo histórico, está documentado en libros históricos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que lo divino se transformó en humano, ¿sí?
y que no podemos comparar lo que hay en el corazón de Dios con lo que hay en nuestro corazón. En la historia de Abraham y de Isaac, cuando Dios prueba a Abraham, ¿verdad?, y le pide que entregue a su hijo, un hijo que esperó más de 100 años, ¿verdad?, y le dijo: entrégame. Y no lo va a sacrificar otra gente, sino tú mismo. Tú mismo vas a matar a tu hijo. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que hubo en el corazón de Abraham? ¿Creen que habríamos hecho nosotros eso? ¿Y Abraham qué dijo? Sí, lo voy a matar. Le creyó a Dios. ¿Y ustedes creen que Dios iba a ser tan injusto de matar al hijo de Abraham? ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Probando fue el corazón de Abraham. ¿Cuál amor era más grande? ¿El que Abraham tenía a su hijo o el que tenía a Dios? A Dios. Y le dijo Dios: esta es tu mano. Ya hay un Cordero Santo que va a ser sacrificado. Probó si Abraham iba a ser egoísta o iba a renunciar a Dios o se iba a negar. Y Abraham dijo: algo va a venir. ¿Sí? Algo va a venir. Entonces Abraham también se hizo partícipe de este versículo. De tal manera amó a Dios, ¿sí?, no al mundo, a Dios, que le entregó a su hijo. Es bien tremendo. Si nos ponemos a analizar eso, es bien tremendo, ¿verdad? Y muchas veces las pruebas que Dios nos da, ¿sí?, no las pasamos. ¿Por qué? Porque las queremos pensar o vivir en la carne y no en la fe. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que nos lastime o que nos destruya o que nos haga daño, pero sí nos va a probar. Así es, en la fe. Sí nos va a probar en la fe. Y vamos a ver qué es lo que genera o qué es lo que conlleva este pacto de gracia entre Dios y los hombres, los seres humanos. Sabemos que siempre que hay un pacto, un contrato, pues hay responsabilidades de un lado y de otro para que se cumplan, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, entre muchas, cuáles son las partes que aporta Dios a este pacto de gracia y cuáles son las partes que aporta el hombre a este pacto de gracia. En primer lugar, el amor. Dios aporta el amor incomprensible para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Y cuando ahora podemos entender qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, nada más mide qué tan grande es tu amor por tus hijos, con la diferencia de que nosotros no los entregaríamos y Dios sí lo entrega. Entonces, la primera parte y la principal es el amor que aporta Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aporta? La ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda de Dios? Jesucristo, su Hijo. Podemos ir a Juan 1, verso 36. Juan capítulo 1, verso 36. Dice Juan el Bautista:
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, en su amor, para que nosotros seamos salvos, da la ofrenda del sacrificio, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Dios pudo haber entregado cualquier otra persona o cualquier otra cosa en pago a nosotros, ¿no? Dio lo que más amaba y lo que más le dolía, a su propio Hijo. ¿Qué otra cosa da Dios para que nosotros podamos ser salvos? El Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es un don? Es una gracia, ¿sí? Entonces, recibimos por gracia la ofrenda del Espíritu Santo, la ofrenda, ¿sí?, de Jesucristo para nuestra salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Nadie de ninguna otra creencia es capaz de haber dado el sacrificio más que Jesucristo y recibir el don que es el Espíritu Santo, porque no podemos creer en Jesucristo si no recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el creer en Jesucristo no es el sentir, sino es la fe, que también es un don de Dios. ¿Verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense algo muy interesante. La fe que nos da Dios, ¿sí?, no la fe del hombre, sino la fe que nos da Dios en su Hijo Jesucristo, implantada por el Espíritu Santo en nosotros, tiene un propósito, nada más: nuestra salvación. Pero el hombre ha agarrado la fe como parche para su vida. Tengo fe en mi trabajo, tengo fe en mis estudios, tengo fe en la medicina, tengo fe en el presidente, en todo tiene fe, y esa no es fe, esa es esperanza. Pero la fe es únicamente en Jesucristo, puesta por el Espíritu Santo para salvación de nuestra alma. Fíjense qué hermoso. ¿Y de dónde proviene eso? De Dios. Por eso dice en Juan 3:16: y todo aquel que cree, y para creer necesitas fe. Fíjense cómo mucha gente dice creer en Jesucristo, pero mientras te conviene, mientras no le pida sacrificio, mientras no le pida cambio, mientras no le pida renunciar a sus cosas. Por eso mucha gente se aleja de Dios y dice: no, pues ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a abandonar esto? ¿Cómo voy a dejar de practicar esto? ¿Y qué hacen? Se alejan de Cristo, se alejan de Dios, se alejan de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque nunca permitieron que el Espíritu Santo les implantara la fe, y lo hicieron por emoción,
o lo hicieron porque era también una tradición o porque se vieron forzados. Pero la fe, ¿sí?, verdadera, nunca nos va a permitir que nos alejemos de Cristo. Por eso Dios dijo: ¿quieres ser salvo? Necesitas tener fe. Y necesitas recibirla como un don. Y necesitas recibirla cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Cuando tengas la llenura del Espíritu Santo vas a tener fe en ti. Y eso solamente de Dios viene. ¿Sí? Amén. Vamos a Hebreos 12. Amén. Hebreos 12, verso 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense entonces, ¿verdad? Si nosotros decimos que el Espíritu Santo proviene de Cristo Jesús, ¿sí?, podemos decir entonces que el autor y consumador de la fe es el Espíritu Santo, al igual que Jesucristo. Porque no podemos decir que creemos en Cristo si no tenemos al Espíritu Santo. Porque Él es el que consuma, el que termina, el que establece, el que pone la fe en nosotros, ¿verdad?, para que por fe seamos salvos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y la fe en nosotros nos hace que creamos no solamente en Dios, sino le creamos a Dios. Porque hay quien dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Establece su propia moral, establece su propio sistema de reglas, de normas. Sí creo en Dios, pero en esto no, en esto sigo creyendo en mí, en esto sigo participando en esto. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que si en verdad crees en Dios, también le debes de creer a Dios de lo que Él dice. Y es aceptar la voluntad de Dios. El creerle es aceptar su voluntad. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa trae el pacto de gracia? La salvación. ¿Por qué? Pues porque es el propósito de haber dado a Jesucristo. ¿Sí se fijan? Sí. Estamos desmenuzando Juan 3:16. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios aporta en ese pacto? Lo más grande, la salvación. Pero el hombre, ¿qué ha querido hacer o convertir a Dios? En un Oxxo. ¿Verdad? Que todas tus necesidades acude a Dios, para eso está Dios. No. El propósito de Dios es espiritual en nuestra vida. Es prepararnos el camino para que nuestra alma sea salva y estemos con Él. Lo demás son las añadiduras, pero las añadiduras deben de venir por la obediencia a Dios, por la fe a Dios, por dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, nos cambie, que tengamos esa relación, ¿verdad?, esa comunión con Él, y no un Dios resuelve todo, ¿verdad? Por eso muchas veces la Biblia nos dice que pedimos y pedimos mal, por eso no recibimos nada. ¿Por qué? Porque le pedimos para nuestras propias necesidades
sin querer cambiar, ¿verdad? ¿Por qué la gente de otras creencias hace pactos con Dios de que si me das te doy? O te prometo esto si tú me cumples, si no, estamos amando. ¿Sí, no? Las mandas, las promesas. Si me haces este milagro, me voy hincado de aquí hasta Arabia. Pero si no me lo das, estamos a mano, ¿eh? Ni me debes ni te debo. Dios no se maneja así. Dios no se maneja así. ¿Por qué? Porque en el pacto Él está, ¿sí?, enfocado a cosas más grandes, a nuestra eternidad, no nada más, ¿verdad?, a resolvernos nuestros problemas, a sanarnos nuestras enfermedades, no, todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Pero cuando estemos frente al trono de gracia, ¿vamos a llegar con confianza o con una expectación de juicio? Con confianza. Si creemos en Cristo y si hemos permitido la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Vamos a Hechos 4:12. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que dice Juan 3:16, que todo aquel que crea en Él será salvo, tendrá vida eterna, ¿sí? Entonces fíjense cómo Dios nos da salvación por medio de Jesucristo. Por eso tuvo que haber entregado, haber ofrecido a su Hijo, para que creamos que en su sacrificio una sola vez y para siempre seremos salvos. Ninguna otra religión se preocupa por tu alma, ninguna otra. Solamente Cristo vino a dar su vida por el amor tan incondicional del Padre, para que nuestra alma fuera rescatada y pudiéramos estar en su reino por toda la eternidad. Si vamos entendiendo, como Juan 3:16 es una mini Biblia. En Juan 3:16 encierra todo el conocimiento del propósito de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces salvación y fe van tomados de la mano. ¿Sí se fijan? Salvación y fe van tomados de la mano. Porque como dije, no puedes creer si no tienes fe. Y salvación y Espíritu Santo van tomados de la mano. Porque sin Espíritu Santo no hay fe. Si no hay fe, no hay creer. Y si no crees, no puedes ser salvo. Y todo proviene de ¿quién? De Dios. Amén. Todo proviene de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso dice: no me avergüenzo del mensaje. ¿De cuál mensaje estamos hablando? De Juan 3:16. Es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio, ¿verdad?, del amor y del propósito de Dios.
¿Sí? ¿No está interesante esto? Sí, ¿verdad? Y no estamos estudiando teología, estamos estudiando un solo versículo. Pero ahora sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? No es repetirlo, no es aprendérselo, es entenderlo, ¿verdad? Es entenderlo, ¿verdad? Es decir, Espíritu Santo, revélame qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué me está hablando Dios por medio de la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Cuando Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, les estaba diciendo, ve y di lo que dice Juan 3:16, pero entiéndelo primero, porque no puedes hablar de lo que no entiendes. Vas a hablar palabras sin espíritu. ¿Sí? Y ahorita, hermanos, no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo que el Espíritu Santo nos está revelando a cada uno. El Espíritu Santo está moviéndose en la palabra de Dios, en lo que estamos estudiando, en lo que estamos escuchando. ¿Sí? No es de que nada más, pues sí, ¿verdad? No, decir, ahora estoy entendiendo, ahora el Espíritu está hablando a mi espíritu, porque estamos hablando palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. No estamos hablando lo que yo creo, o lo que yo siento, o lo que a mí me parece. No, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Yo siempre he sido muy crítico en lo que se predica. Si la iglesia de Cristo regresara al fundamento de la palabra de Dios, muchas cosas de lo que está pasando ahorita no existirían. No existirían. Pero están enfocados en un Dios que da riqueza, en un Dios que da prosperidad, en un Dios que te da una pareja, en un Dios que levanta tu negocio, ¿verdad? En un Dios que te promete mil cosas, pero no se habla del Dios que te pide obediencia y te pide vivir bajo su voluntad. Hace tiempo yo oraba y le decía al Señor, ¿verdad? Señor, ¿y cuándo vamos a crecer? ¿Verdad? ¿Por qué siempre vamos a ser tan poquitos? ¿Por qué siempre? Y sabes que el Señor me mostró que dijo, es que yo siempre guardo un pequeño remanente que me inspira. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar como persona? Nuestra relación con Dios. ¿Sí o no? Mi responsabilidad como ministro, como pastor, es enseñarlos a buscar a Dios, enseñarlos a tener una relación con Dios, enseñarlos a buscar las profundidades de la revelación de la palabra. Pero yo no lo puedo hacer con ustedes. Cada quien lo tiene que hacer. Y en esas iglesias gigantescas que tienen miles de gentes, ¿sí? ¿Ustedes creen que si verdaderamente todos ellos, todos, entendiesen las profundidades de la palabra de Dios, no creen que afectarían la ciudad? Claro que sí, ¿verdad? Pero como están viviendo en ese egoísmo religioso, ¿verdad?, engañándose ellos mismos que por sus frutos los conocerán, no tienen ningún fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de los frutos del Espíritu hablan de la fe, ¿sí o no? Y la fe es obediencia, la fe es sumisión a Dios, la fe es creer en y a Dios. Entonces sí, sería una iglesia, ¿verdad?, de poder, que se levantara y trastornara la ciudad, que cambiara familias, que cambiara la sociedad, que cambiara el entorno.
Pero somos tan egoístas que tenemos un Dios nomás para nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya vemos que la enseñanza del Evangelio nos habla de cosas espirituales, hermanos, no materiales, espirituales, ¿verdad? Y cuando lo comprendemos, entonces nuestra vida cambia, porque dice la palabra que al principio pues éramos como animales, pero ahora somos seres espirituales y que sabemos que todo tiene una relación espiritual que afecta lo material, lo terrenal, lo carnal, ¿verdad? Vamos a Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice? Porque no nos ha puesto Dios por ira. Porque en Juan 3:16 dice: de tal manera Dios nos amó. Fíjense qué interesante, ¿sí? Porque aun cuando éramos muertos en el pecado, Cristo dio su vida por nosotros. ¿Merecíamos la ira de Dios por nuestros pecados? Sí. ¿Merecíamos un justo con condenación eterna? Sí. ¿Pero qué dijo Dios? Pero es que los amo tanto que tengo que pagar el precio de su necedad, de su incredulidad, de su rebelión, y ese precio es mi Hijo. De tal manera nos ama Dios que nos quitó de la ira de Dios para que creyendo en Cristo seamos salvos. Aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por esto? Gloria a Dios. Fíjense cómo, ¿sí? Pablo dice: es que no nos puso Dios para castigarnos, ni para que venga su ira como vino, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento sobre todos aquellos que se alejaban de Dios, sino nos puso para alcanzar salvación, pero no por nuestras buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Por eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Así nos amó tan grandemente que si creemos en el sacrificio de Cristo, seremos salvos. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa da Dios en el pacto de gracia? El perdón. Vamos a Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense qué hermosa palabra. ¿Quién puede perdonar tus pecados? Un sacerdote. ¿Yo? Esposa, tus hijos, tu mamá, un santo, una santa, ¿va a perdonar tus pecados? Dice no. Solamente la sangre de Cristo nos lavó, para que seamos perdonados de sus pecados. ¿Y qué tenía que pasar para que se derramara la sangre de Cristo? El sacrificio de la cruz. Qué terrible, ¿verdad? ¿Y por qué se llevó a cabo el sacrificio de la cruz? Porque había que entregar como ofrenda el sacrificio del Cordero Santo.
¿Quién era el Cordero Santo? Jesucristo. Sí, aleluya, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién va a perdonar mis pecados? Dios. ¿Por qué? Porque esa es la gracia que está derramando en nosotros. ¿Sí? Por eso es que decimos que la gracia no es un estado, es una persona, es Cristo. Cristo es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Por eso lo ofreció, lo entregó el Padre, porque era necesario que fuera sacrificado para nuestra salvación. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 31. Hechos 5, 31. Dice, a este, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense cómo cuando Cristo pagó con su sacrificio y su muerte por nuestros pecados, fue rescatado por Dios de la tumba y fue llevado al trono, ¿sí?, para que abogara por nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, o todo está consumado, le estaba diciendo al Padre, Señor, el pago ha sido hecho. Amén. El pago ha sido. Han sido redimidos todos los que creen en mí. Aleluya. Todos los que creen en mí, Padre, han sido redimidos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ha sido destruido y mi sangre ha sido derramada para que sus pecados fueran perdonados. ¿Y qué dice Juan 3:16? Que ofreció a su Hijo para que el que crea en ese sacrificio sea perdonado y sea salvo. Qué hermoso, ¿sí o no, hermano? Yo no sé, pero a mí me emociona y impacta mi corazón, porque ahora entiendo más el amor de Dios, pero el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo, para que yo comprenda este propósito por el cual Cristo fue sacrificado por mí. Amén. Así es. Por ti, por todos los que creemos en Él. ¿Sí? ¿Qué más nos entrega Dios? Su gracia. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, o qué tenemos que pagar, o qué tenemos que merecer o realizar para que seamos salvos? Nada, es gratis. ¿Sí? Lo que había que pagar se lo pagó Jesucristo. ¿Tengo que hacer una promesa? No. ¿Tengo que hacer una manda? Tampoco. ¿Tengo que hacer un sacrificio? ¿Una ofrenda? No. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. Para nosotros se nos hizo gratis.
pero para Dios fue un pago tremendo. Fue su Hijo. ¿Por qué menospreciamos entonces ese sacrificio si sabemos que le causó gran dolor en el corazón a Dios? ¿Para que andemos creyendo en no sé qué cosas? ¿Para que pensemos que por nuestras buenas obras somos salvos? Dice no. Somos tan incapaces, ¿verdad? Tan incapaces de vivir un minuto en santidad por nuestros méritos, que dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria. Pero Dios en su eterno amor y su eterna misericordia dice, pero los voy a regresar a mi reino. Para eso mando, ofrezco y entrego a mi Hijo Jesús. Amén. Amén. Y otra cosa que en el pacto de la gracia, la reconciliación. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios 2, 16. Dice, y mediante la cruz se logró reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Por qué? Porque el pecado nos había enemistado con Dios. Miren, la gente que tiene pleito con Dios, la gente que no cree, la gente que no lo acepta, es porque defiende sus pecados, porque no quiere entender que hay juicio sobre su vida, porque no quiere entender que ofende a Dios y que necesita aceptar el sacrificio de Jesús para ser perdonado. La gente que se justifica a sí misma, ¿sí?, es la que defiende su propio pecado y no quiere aceptar que hay un juicio sobre su vida. Por eso siempre se justifica, ¿sí?, y crea un montón de religiones, un montón de filosofías, un montón de creencias que justifiquen su propio acto, ¿verdad? Y Jesús nos dice, no te equivoques, lo malo es malo y lo bueno es bueno, pero el hombre dice, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso dice que el hombre prefirió vivir en las tinieblas que en la luz de Jesús. Ustedes fíjense la gente que no acepta a Jesús en su corazón, cómo vive, siempre rodeada de maldad, siempre rodeada de lo malo, ¿sí?, siempre buscando en quién creer. Imagínense, ¿verdad? México es el único país en el mundo que adora a un narcotraficante. Se llama Valverde. Y es el único país en el mundo que adora la muerte. ¿Cómo creen que lo está viendo en el país? ¿Sí o no? Ah, pero tú hablas de Jesucristo, eres un fanático, eres un cerrado, eres un retrógrado. Ah, pero no hables, ¿verdad?, de la reina del sur, porque todas las muchachas quieren ser la reina del sur, o no hables del Señor de los cielos, porque todo el mundo quiere ser como el Chapo, como el Señor de los cielos. Eso es lo que la gente está idolatrando, pero tú le dices, arrepiéntete y Cristo viene a tu vida. ¡Qué loco! Estás mal, ignorante. Bueno, mejor creen en el diablo, en la oscuridad, en la brujería, ¿verdad?, que creer en el creador de todas las cosas. Qué tan equivocados estamos, ¿verdad? Por eso fíjense que Dios nos ha puesto
para nosotros hablar el Evangelio, para que la mayoría se pueda salvar, que se quite esa enemistad que hay entre el ser humano y Dios, ¿verdad? Siempre estamos echándole la culpa a Dios, aún hasta los que no creen en Dios le echan la culpa a Dios, ¿verdad? A ver, si Dios existe, ¿por qué permite tantas matanzas? Espérame, pues porque el hombre decidió hacer matanzas, ¿sí o no? El hombre pidió decisión, Dios se la dio. Entonces Dios no provoca las cosas, la provoca la rebelión contra Dios. ¿Y de dónde sale la rebelión? Del corazón del hombre. Por eso siempre está enemistado, está en pleito con Dios, ¿verdad? Y bueno, finalmente en Efesios 2:5, el propósito general de Dios, 2:4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿sí?, con que nos amó, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios, ¿sí?, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si ustedes quieren entender, dirían: por Cristo soy salvo. Amén. Amén, amén. ¿Y qué es lo que el hombre aporta al pacto? ¿Qué es lo que puede darle el hombre al pacto? 3 cosas. Principalmente 3 cosas: arrepentimiento, confesión y creer en Cristo. ¿Es difícil? Pero es una decisión. Y es una decisión que lleva valor, que lleva honestidad. Vamos a Romanos 2:4. Vamos a ir terminando. Libro de Romanos 2:4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia de Dios nos lleva o nos induce a arrepentirnos, porque en su misericordia está la promesa de la salvación. Si Dios no tuviera misericordia, diría: por cuanto no creíste, estás condenado y se acabó. ¿Sí? Y sin embargo, la misericordia dice: por cuanto no creíste y estás condenado, he enviado a mi Hijo. ¿Para qué? Para que te arrepientas y conozcas el verdadero camino a la salvación. ¿Por qué? Porque nadie llega al Padre si no es Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 10:10. Vamos terminando. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no nada más es arrepentimiento, es confesión. Y la confesión es aceptar quién eres ante los ojos de Dios. No quién eres ante lo que tú crees que eres, ni ante lo que te muestras con la gente para que crean lo que eres, sino es aceptar lo que Dios sabe de ti y confesar.
¿sí? ¿Se acuerdan aquella historia del fariseo y el publicano que están orando en el templo? ¿Verdad? ¿Qué decía el fariseo? Señor, gracias que no soy como este publicano, ¿verdad? Yo soy santo, yo soy bueno, yo ayuno, yo doy diezmos, no, hombre, yo soy perfecto, ¿verdad? Es más, yo ministro en el templo, ¿verdad? ¿Quién se veía así? Pues él mismo. Y la gente, ¿no? ¿Y qué decía el publicano? Señor, yo soy pecador, soy de lo peor, me reconozco como soy, ¿verdad? ¿Quién fue justificado? El que confesó sus pecados. ¿O creemos que porque no se lo decimos a Dios lo estamos engañando? ¿O no lo sabe? Dice en el Salmo 139, ¿verdad? ¿Dónde estaré que no estés tú ahí, que no conozcas mis pensamientos, mis palabras, mis acciones antes de que sucedan? ¿Sí? Dios conoce todo, pero le gusta la humildad de que nosotros reconozcamos y confesemos lo que Él ya sabe. Y por último, Juan 3:36, vamos a terminar. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la salvación Dios nos la da simplemente por aceptar a su Hijo. Así es, por creer en Él, no por lo que la gente haga, ¿sí? Como en los velorios, ¿no? Se murió el más malandrín y más nefasto de la colonia y el demás bueno. Pero la gente dice: Dios lo tenga en su santo seno. Dice: no, él está en el infierno directito y sin paradas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios vino sobre esa persona, ¿sí? Por causa de sus propias obras y por el rechazo a su Hijo. ¿Sí? Por eso siempre decimos, ¿verdad? En los velorios no hay muertos malos, ¿verdad? Todos son santísimos. Y si no fueron santos, pues con las misas se van al cielo. ¿Sí? Y si no alcanzan las misas, pues con los novenarios se van al cielo. Y si no alcanzan los novenarios, pues con las promesas, pero se va porque se va al cielo. Ahora, el juicio sobre esa persona no es por lo que tú hagas, es por lo que Él decidió ser y hacer. Por eso debemos nosotros siempre estar conscientes de que nuestra relación con Cristo es nuestro camino al cielo. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto de gracia que Dios hizo con nosotros en Juan 3:16. Amén. Amén. Gloria a Dios.